Buenas noches, mi nombre es Piedad Vargas Archila, estudiante de quinto semestre de la Tecnología en Gestión Administrativa. Les voy a realizar mi exposición donde les voy a hablar sobre el objeto y método de la economía. Y también les voy a hablar sobre el tema, la diferencia entre la economía normativa y la economía positiva. Cuando hablamos de la economía, hablamos que es la ciencia que se encarga de administrar los escasos recursos que están a disposición del hombre para satisfacer sus ilimitadas necesidades. La economía tiene que ver con qué producir, cómo producir y para quién producir, obteniendo o no el crecimiento, mantenimiento o disminución de la economía. Pero existe un principio de no saciedad que se convierte en problema y se refleja en el precio, la oferta y la demanda, así como las actividades necesarias para su utilización en la producción, distribución y consumo. Para poder determinar la vida económica de la sociedad, su producción, el intercambio, la disminución y el consumo, se aplica el método científico por medio del cual se puede predecir con exactitud y explicar unos resultados lógicos y directos de los supuestos. Una vez se han analizado los resultados con los hechos reales, el Estado es quien entra a ejercer su poder, manipulando diferentes instrumentos con el fin de alcanzar objetivos socioeconómicos y políticos predeterminados y que tienen que ver con los objetivos generales económicos relacionados con el incremento o no de los niveles nacionales de producción, la estabilidad económica interna o externa, la estabilidad del empleo, la adecuada distribución del ingreso y de la producción. La intervención del Estado se logra mediante el uso de diferentes instrumentos como instrumento monetario, instrumentos fiscales, instrumentos cambiarios o regulatorios como la fijación de precios u otros extremos que redunden en el ejercicio del control absoluto de la economía. Voy a hablar ahora nuevamente sobre la diferencia entre la economía positiva y la economía normativa. Cuando hablamos de la economía positiva, hablamos que es la ciencia social. Y si hablamos de la normativa, hace referencia al aspecto moral o ético. En la economía positiva está basada en los hechos, mientras que en la normativa se basa en los juicios de valor. En la economía positiva se postula lo que es de la economía, mientras que en la normativa lo que debe o debería ser. Cuando en la economía positiva implica afirmaciones sobre la realidad, mientras que en la normativa son subjetivos, en ocasiones un fundamento, no reales o sin pruebas. En la economía positiva se establecen entre los hechos económicos y sus causas, mientras que en la economía normativa diseña políticas económicas mediante estrategias para modificar o hallar posibles soluciones. En la economía positiva se basa en una economía descriptiva, enfocada a la observación, recopilación de datos, dando resultado la clasificación de los hechos. Ordena en forma lógica los sistemas de datos, proporcionando de los resultados para identificar el grado de dependencia entre un determinado fenómeno y su relación con otros. Mientras que en la economía normativa se hace un análisis objetivo sobre la realidad de la economía. Mientras que en la economía positiva describe hechos tales como la tasa de desempleo y las posibles causas que originan, como la falta de preparación o capacitación, la falta de experiencia,
políticas frágiles de empleo, disminución de las exportaciones, el aumento de los contratos laborales. En la normativa plantea diferentes opciones de políticas económicas para mitigar el desempleo, como por ejemplo, estimular el gasto del gobierno para incrementar el nivel de empleo, disminuir los impuestos para incentivar el sector productivo, incrementar las políticas educativas con capacitaciones y formación, desarrollar incentivos a la inversión extranjera directa para incrementar el empleo. En la economía positiva formula principios, leyes y modelos que explican la naturaleza del sistema económico. A todo esto, a pesar de sus diferencias, se llega a una conclusión donde los economistas positivos están de acuerdo en que debe existir una interacción entre la economía positiva y la economía normativa. La una necesita de la otra y viceversa. Una economía positiva requiere también de unos enunciados normativos, ya que existen cuestiones importantes que no solo requieren de pruebas, sino que es necesario que se abran espacios para la opinión y los valores y la normativa. En la normativa podríamos decidir cómo alcanzar las metas si revisa las tasas de desempleo actual y puedan así predecir los factores que influyen en las cifras de desempleo. Esto es todo referente al tema de objetivo y método de la economía y también sobre las diferencias entre la economía normativa y la economía positiva. Espero que haya sido un buen aporte. Muchas gracias. Muchas gracias.